buenos días, niños. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Hoy estamos martes 11 de agosto del 2020. En el día de hoy tenemos una clase muy especial. No sé si sus papitos le comentaron que ustedes tienen que hacer una exposición el día viernes referente a las provincias de nuestro Huánuco querido. Cada niño tiene una provincia que va a exponer. Entonces, la motivación es esta. ¿Qué será la exposición? Así como ustedes van a exponer, yo también he traído un tema para yo exponerles. Primero les expongo el tema y después les voy a explicar qué es la exposición. Entonces, primero les voy a hacer como si yo sería ustedes para que vean cómo es que se hace la exposición. Primeramente tengo que ponerme presentable. Quizás el uniforme de mi colegio, quizás mi buzo, bien presentable, y me pararé firmemente, no me pegaré a la pared, ni estaré así, ni estaré con la mano en la boca, estaré firmemente, y ¿qué haré? Me presentaré, en este caso. Buenos días, chicos, soy la profesora Luz Milagro Romero Chávez, del primer grado. En este día les voy a presentar mi exposición, que es de las poblaciones indígenas. Entonces, empiezo mi exposición. Las poblaciones indígenas son, primeramente hablaré del concepto. ¿Qué son las poblaciones indígenas? Son sociedades y comunidades culturalmente diferentes. Cuando hablamos de sociedades, hablamos de grupos grandes, ¿no? Huánuco forma parte de una sociedad, pero si hablamos de Perú, en general, donde están todos los departamentos, ¿qué será? Hablando de Perú ya como país, somos una sociedad también. Y si hablaremos de una pequeña ciudad, a ver, la provincia de Ambo. ¿La provincia de Ambo será una sociedad o no será una sociedad? Si es una sociedad, son grupos pequeños a grupos grandes. Comunidades son sociales, son las sociedades. En el mundo hay en todo el mundo, hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países. ¿Qué quiere decir eso? Que las poblaciones indígenas no solamente son en Perú, sino que las poblaciones indígenas se ven alrededor de todo el mundo. Exactamente 90 países forman las poblaciones indígenas. Y más o menos tenemos un promedio de 370 millones de indígenas. Es decir, persona por persona, que están esparcidos por 90 países. Los países son muchos. Los indígenas representan el 15% de las personas que viven en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Los indígenas son personas que no tienen recursos económicos. Son personas que muchos carecen de educación. Son personas que no tienen incluso para comer, para vestirse, y ellos se les arreglan para poder sobrevivir, ¿no? No es igual a nosotros. Por ejemplo, nosotros somos de la parte de la sociedad donde tenemos estudios, tenemos comida, tenemos vestimenta. Otra parte, los indígenas que carecen de vestimenta, carecen de alimentos, carecen de estudios. Y por eso se le dice que es el 15% de las personas de extrema pobreza. Mayormente la gente de extrema pobreza está en las zonas indígenas. Pero si hay una zona en Bucaramanga donde viven personas que no tienen plata, pero están en la ciudad. Quizás están aquí en una casa o tienen una casita que son de ellos. Tienen limitaciones económicas, pero no son de extrema pobreza como son en las zonas indígenas. Los indígenas tienen conocimientos ancestrales. ¿Qué quiere decir ancestrales? Conocimientos antiguos, ¿no? De sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos. Conocimientos muy antiguos, como se dice, ¿no? Cuando hicimos el árbol genealógico, hicimos que era un árbol y el más arriba quizás estarán los tatarabuelos. Esos tatarabuelos, esas culturas antiguas les enseñaron algunas cosas con la cual esas personas van a vivir y con esa cultura se quedan. Y dice que esas
que esos conocimientos ancestrales eran vitales porque les ayudaban a adaptarse al medio. Es decir, puede haber demasiada pobreza, puede haber hambruna, pero esas personas han tratado de adaptarse al medio. Por ejemplo, han cultivado quizás frutas y se han alimentado de frutas, de otros alimentos más, puede ser sembrar algunas cosas, porque no tienen, ¿no?, lo que nosotros compramos, tenemos dinero. Ellos buscan de donde sea para sobrevivir, tienen el instinto de supervivencia. En nuestro Perú, chicos, viven actualmente 55 pueblos indígenas. Solamente hablando de Perú, tenemos 55 pueblos indígenas, entre indígenas y originarios. ¿Qué quiere decir indígena y originario? Los indígenas están los que están en parte de la selva y originarios están los que son de la parte de la sierra. Ahora, la ONU es la Organización Mundial de la Salud. La ONU es Organización de Naciones Unidas. Y la Organización de Naciones Unidas, ustedes saben que eso ya es en el mundo, celebra, así como celebramos el Día del Mundial del Agua, así como celebramos fechas cívicas que son mundiales de todo el mundo, el Día de la Madre, el Día del Padre. Semana Santa también es mundial porque nuestro Cristo es uno solo para todo el mundo. La Organización Nacional de Naciones Unidas celebra el 9 de agosto, cada 9 de agosto de todos los años, el Día de la Población Indígena. ¿Desde qué año celebramos? Desde el año 1994. Ahora, chicos, hablábamos de que Perú tiene 55 pueblos indígenas. De los 55 pueblos indígenas rescataremos a los más populares. ¿Qué quiere decir pueblos? Por ejemplo, yo me voy a mi pueblo de Santa María del Valle. Santa María del Valle es un distrito muy pequeño de Huánuco, muy chiquito. Entonces, es un pueblo, por lo tanto es un pueblo. En ese pueblito puede haber un grupo de personas que hablan quechua. Y quechua es uno de los idiomas, una de las culturas indígenas. Y así hay muchos. En total hay 55 pueblos indígenas en todo el Perú. Pequeños, repartidos por varias partes de nuestro Perú. Pero los más conocidos son 4. Más conocidos y que siempre se habla son de los aymaras, los ashanincas, los boras y el pueblo indígena de los quechua. Vamos a hablar de los aymaras. Como podemos ver primero, los aymaras están bien arropados con sus gorras y tienen la cara un poco rojita, chaposita, se puede decir. Y ellos están en la parte donde hace mucho frío, una parte de las alturas. Entonces, los aymaras, chicos, ellos son he impreso una foto parecida a cómo son ellos. Los aymaras están integrados por más de 3 millones de personas. Y esas 3 millones de personas se distribuyen entre el Perú, Bolivia y Chile. ¿Qué quiere decir? Que esta cultura aymara no solo es del Perú, sino que está alrededor también de nuestros países aledaños, ¿no? Los países vecinos, como son Bolivia y Chile. Los aymaras han sobrevivido a siglos de explotación económica. ¿Qué quiere decir? Que han sufrido hambruna, han sufrido frío y muchos de ellos, por la situación económica fatal que ha sido, han muerto ellos y sus animalitos que tienen. Me refiero a las ovejas, a todo lo que les dan, ¿no?, para que ellos se alimenten. Y también han sufrido de aculturación forzada. ¿Qué quiere decir aculturación? Que ellos tienen su cultura, ellos tienen su manera de vivir, pero nuestro país y los países aledaños les han forzado una cultura y ellos han tenido que acostumbrarse a otro nivel de cultura, a otras costumbres, a otro tipo de alimentación. Y ellos se han adaptado, los aymaras, a diversos contextos. Y uno principal es el idioma aymara, chicos. Cuando un aymara sale de su ciudad y se va a la capital, no va a poder comunicarse con los demás porque la mayoría habla castellano. Entonces ahí ellos tienen un fuerte choque, ¿no? Que su idioma se ha visto perjudicado cuando
salen los aymaras a buscar mejor suerte, o también cuando vienen otras personas a querer cambiar la cultura de ellos, sus costumbres, está su idioma aymara. Luego tenemos la cultura ashaninka. Como podemos ver, son personas, niños que tienen acá como flechas, y como podemos ver atrás tenemos bastante vegetación. Entonces, los ashaninkas pertenecen a la región selva. Pero la palabra ashaninka se traduce como gente, paisano o familiar. Es decir, la palabra ashaninka está en otro idioma y quiere decir gente, paisano o familiar. Eso significa la palabra ashaninka. Los ashaninkas son clasificados según los criterios ecológicos. ¿Qué quiere decir? Hay muchos ashaninkas, pero hay un grupo que se clasifica por los criterios ecológicos. ¿Qué tiene que ver la palabra ecología? ¿Qué quiere decir? Por los criterios de su vegetación, por los criterios de su ecología, de lo que producen los animales, las zonas que están ubicadas, ¿no? En este caso, los ribereños dicen que viven cerca de los grandes ríos de cuenca amazónica. Los ribereños son los que viven en la selva, ¿no? Cerca de los ríos de cuenca amazónica, y los ashaninkas de la altura son los que viven ya en la parte de que no es netamente selva, ya es algo de sierra. En base a los criterios culturales, geográficos y lingüísticos, tenemos a los ashaninka de los valles del río Pichis y Perené, los ashaninkas de los valles de los ríos Apurímac, Tambo, y los ashaninkas del Pajal. ¿Qué quiere decir? No todos los ashaninkas viven en la selva, hay otros que viven en la parte de lo que es la sierra, por los ríos Apurímac, Tambo, los que viven en alturas. Estos son los ashaninkas. Y el idioma que hablan son ashaninkas, y son una cultura muy alejada que tiene extrema pobreza, como puedes ver, y no tiene incluso zapatos. ¿Cómo podemos vivir si se viene una lluvia fuerte? ¿Cuánta explotación contra esas personas? Luego tenemos a los boras. Podemos ver a los boras, parecen unos indios que están con sus flechas, como los indios de la antigüedad, ¿no, chicos? Los boras, dice, constituyen el único pueblo indígena cuya lengua pertenece a la familia lingüística bora. Es decir, ellos, dice, es el único que pertenecen a su lengua indígena bora. Los boras viven principalmente en la zona nororiental, es decir, del departamento de Loreto. Viven en la selva. Los boras son conocidos por el uso del sistema de comunicación. Ellos se comunicaban no como por teléfono ni por carta. Ellos tenían una forma de comunicación, dice, que son conocidos por el uso del sistema de comunicación que servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las grandes casas multifamiliares. Es decir, entre ellos se comunicaban de una forma. Por ejemplo, ¿cómo se comunican las personas? Yo llamo, ¿no? Hablo. Otros, en los tiempos antiguos, por ejemplo, los de Egipto, se comunicaban con trompetas. Ellos, dicen, se comunicaban con el manguarí. ¿Qué es el manguarí? Son tambores y mazos. Son tambores y mazos hechos por ellos mismos que tocaban pa, 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 pam, pa, 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 pam, y con ellos se comunicaban. Y ellos eran de la parte de la selva, ¿no? Tenían su propio idioma. Ahora tenemos a los quechua. Son los más conocidos y quizás con los que más convivimos nosotros. Y sabemos que los quechua nos dieron una lengua muy importante, porque el idioma quechua viene desde los tiempos antiguos, de los tiempos del incanato. El quechua es la lengua fundamental y la lengua usada por los pueblos quechuas. Es considerada la lengua original hablada en Perú. ¿Cuál es la lengua original del Perú? Es quechua, porque el español nos han impuesto los españoles, pero la quechua es la lengua original del Perú, más hablada. En el Perú hay variedades de quechua. O sea, ¿qué quiere decir? La quechua que habla Apurímac no la habla Ayacucho. La quechua que se habla en Huánuco no será hablada en Cerro de Pascua. Hay dos grupos de quechua. Entre ellos tenemos el primero, que se ubica en la zona central del país.
la zona central está, ¿dónde estamos nosotros? En el centro. Tenemos un tipo de quechua y el segundo grupo de quechua está en zonas norte y sur de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que quechua en algunos casos son las mismas, significan lo mismo, pero en otros casos es distinto. Entonces, por eso hablábamos de los pueblos indígenas, que cada 9 de agosto se celebra el Día de las Poblaciones Indígenas, ya que ellos no son como nosotros, carecen de muchas cosas, pero también tienen una cultura muy interesante. Bien, muchas gracias, chicos. Les agradezco por su atención. Esa es la exposición, me pueden realizar las preguntas que ustedes crean. Entonces, así terminamos una exposición. Lo que yo hice es exponer. Primero hablé, mi tema era las poblaciones indígenas. ¿Cómo empecé mi exposición? Primero saludé al público, las personas que van a escucharla. Luego empecé dando, por acá voy a explicar qué es lo que es la exposición, para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Qué será exponer? Yo les he dicho exponer, pero ¿qué es exponer? Es la acción de exponer una cosa. Por ejemplo, yo tengo una manzanita y yo puedo exponer sobre esa manzana. ¿Y qué es la acción de exponer esa manzana? Es explicar, por ejemplo, cómo es esa manzana, desde cuándo ese fruto fue creado, hay variedad de manzanas o esa manzana que yo muestro es la única. ¿Qué vitaminas tiene esa manzana? ¿Dónde se cultiva esa manzana? ¿Y cuáles son las variedades de esa manzana? Puedo decir muchas cosas. Entonces, eso es exponer. Es una acción de exponer una cosa. Puede ser cualquier tema. Por ejemplo, ustedes van a exponer las provincias de Huánuco. Yo expuse las poblaciones indígenas. ¿Para qué? Para que sea vista. ¿Y para quién va a ver mi exposición? Ustedes han visto mi exposición de poblaciones indígenas. ¿Quién verá la exposición de las provincias? La verá toda la página del Colegio Juan Bosco. Y ¿cómo va a ser vista? Cuando ustedes expliquen. Ustedes explicarán la provincia de Huánuco, llamada la ciudad con el mejor clima del mundo. Tiene lugares turísticos como las manos cruzadas de Cotos y así. Entonces, solo con hablar eso, usted está exponiendo, mostrando a la ciudad de Huánuco con sus debidas características, quizás con imágenes, quizás con música, quizás con un atuendo. Incluso ustedes pueden exponer un plato típico, el locro de gallina es un ejemplo. Al enseñar ese locro de gallina ya están exponiendo. ¿Qué están haciendo? Están exponiendo, están mostrando el plato típico de Huánuco, están diciendo sus características, desde cuándo fue creado ese plato típico, qué mensaje tiene de los huanuqueños, por qué ese plato de locro de gallina, y así es, exponer es algo muy fácil. Pero la exposición, como ustedes saben, chicos, no es, yo expongo qué son las poblaciones indígenas y me paso al final. No, tiene sus partes, tiene sus escalones, al igual que ustedes. Cuando suben una escalera, de la primera no se van a subir a la última. Tienen que ir por orden. Por orden, primero, segundo, después haré esto. Entonces, eso se llama partes de la exposición. Primero les pregunto, ¿cómo iniciaríamos la exposición? Eso se llama introducción. Al iniciar la exposición, la primera parte de la exposición es introducción. ¿Qué es la introducción? Es en la que se expresan los objetivos y las ideas principales. En la introducción se expresan los objetivos y las ideas principales. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando yo empecé la exposición, primero saludé, ¿no? Dije mi nombre, mi apellido y que soy la docente del primer grado. Pero después ya me fui al tema y empecé a expresar los objetivos y las ideas principales. En este caso, di el concepto de la sociedad, de las sociedades indígenas, que son un grupo de sociedades, y también dije, ¿no?, quiénes conformaban los grupos indígenas, cuántos sabían, si solo había en el Perú, en el mundo, y eso fueron las ideas principales, ¿no? Después de solo hablar de las cuántas poblaciones indígenas había, luego, ¿qué dije? Expliqué las más importantes. ¿Y eso lo puedo explicar en la introducción? No. ¿Dónde se irá? ¿Qué dirán en el desarrollo de la exposición?
En el desarrollo de la exposición, yo ya expliqué, ¿no? Los pueblos indígenas más principales, los achanincas, los quechua, los aymaras y los boras. Entonces, en el desarrollo es más extenso, ¿no? Yo ya me explayé. Expliqué las más principales, la población quechua, la población aymara, la población bora y la población achaninca. Ahí expliqué, ¿no? Del inicio, en la introducción, donde dije en forma general, en el desarrollo ya me explayo, lo hago más específico, ¿no? Todo, no me queda nada. Y finalmente, ¿cómo presentarán las conclusiones? Cuando yo termino de explicar todas las poblaciones indígenas, ¿qué dije al final? Que todas las poblaciones indígenas, cada una tiene su idioma. ¿Qué más? Dije que cada población indígena, su característica principal es que carecen de economía, carecen de una vida como nosotros, los de la ciudad. Entonces expliqué, ¿no? Esas fueron las conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Es en la que se resumen las ideas que se han ido exponiendo. Una vez que he explicado todo, al final las conclusiones resumo, ¿no? Digo, por ejemplo, en las poblaciones indígenas digo que hay 370.000 personas en todo el mundo de poblaciones indígenas, no solamente en el Perú, sino que en todo el mundo. Y por eso hay un día especial que nosotros, como su cumpleaños, le celebramos el día 9 de agosto en todos los pueblos indígenas. No solo en el Perú, sino en el mundo. Y después me despido. ¿Qué pasaría si termino mi exposición y yo me voy así nomás? No, tengo que despedirme, esto es todo. Y si estaría en un salón, yo dejaría, ¿no? que me tomen las preguntas. ¿Quién me toma las preguntas? Los compañeros, haríamos un debate. Todos preguntan, yo apunto, o yo les pregunto, o ustedes me preguntan. Incluso, si ustedes han expuesto algo más que quisieran hacer en la exposición, lo podemos contrastar en un libro, en un video. Entonces, eso es la exposición, chicos. Entonces, ya tienen las pautas más o menos cómo van a realizar su exposición de las provincias de Huánuco. No olvidando, partes de la exposición preguntándome, ¿cómo iniciaré la exposición? ¿Qué dirán en el desarrollo de la exposición? ¿Cómo presentarán las conclusiones de la exposición? Y teniendo en cuenta partes de la exposición, introducción, desarrollo, conclusiones. Introducción, los objetivos e ideas principales. El desarrollo ya se desarrolla todo el tema, es más extenso, y conclusiones, ya cerramos con todo lo que le hablamos, hacemos un pequeño resumen, es en la que se resumen las ideas que se han ido exponiendo. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy, cuídense.